Clase número 5 de diagnóstico parasitológico. El tema es amebosis intestinal y es un cuadro producido por Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar. En primer lugar, vamos a definir lo que es una amebiasis intestinal o también se le puede denominar amebosis. Ambos términos son válidos. En el caso, hablando en sí lo que es una amebosis, es la infección producida por Entamoeba histolítica, que es una especie parásita que puede vivir como comensal en el intestino grueso, invadir la mucosa intestinal, produciendo ulceraciones, pero también puede tener localizaciones extraintestinales. Hablemos un poco de lo que es la historia de Entamoeba histolítica. Fue en el año de 1993 cuando se diferenciaron las especies Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar, la primera patógena y la segunda no patógena. Losch en el año de 1875 descubrió al agente etiológico en San Petersburgo en un campesino de 24 años que sufría de disentería. Él observó unos microorganismos móviles que poseían ecto y endoplasma, pero además contenían glóbulos rojos. Esta es una característica que tiene la especie Entamoeba histolítica, que fagocita glóbulos rojos. Koch en el año de 1883, revisando autopsias en una epidemia de cólera, pudo demostrar que estas amebas estaban presentes en la submucosa de la pared intestinal. Chaudin diferenció dos especies. Chaudin la llamó Endamoeba histolítica o ameba patógena y Endamoeba coli o no patógena. Para mostrar esta diferencia de patogenicidad, lo que hizo Chaudin fue que ingirió quistes y sufrió como consecuencia 2 crisis disentéricas, por que para muchos fue la causa de su temprana muerte. Pero en sí los trabajos definitivos sobre la patogenicidad de Entamoeba histolítica fueron realizados en el año de 1913 por Musgrave y Cleve y por Walker y Sellars, quienes suministraron quistes de Entamoeba histolítica y quistes de Entamoeba coli a voluntarios sanos y obtuvieron la disentería solo en aquellos que ingirieron Entamoeba histolítica. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo cómo fue la historia, cómo ellos empezaron a poder diferenciar entre Entamoeba histolítica, entre Entamoeba coli. Pudieron ellos ahí verificar quién era la patógena, quién era la no patógena. Pero en esta clase nos vamos a enfocar más que todo a lo que es Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar. ¿Por qué debe de agregarse la Entamoeba dispar en esta clase? Porque ambas son idénticas al examen microscópico, solo que una causa sintomatología y la otra no causa sintomatología. Es decir, que Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar son idénticas, ambas presentan la misma morfología. Actualmente hay laboratorios clínicos que ya reportan Entamoeba histolítica, pleca, Entamoeba dispar. El examen microscópico de las materias fecales no permite diferenciar estas dos especies, por lo cual el informe debe de decir Entamoeba histolítica, pleca, Entamoeba dispar. Por ejemplo, observan quistes. El reporte sería quistes de Entamoeba histolítica, pleca, Entamoeba dispar. Como les digo, hay laboratorios que actualmente ya reportan esto así. Hay otros, ¿verdad?, que aún siguen reportando solo la Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar se reconocen por tener un cariosoma en el centro del núcleo
y la cromatina en gránulos de tamaño uniforme y regularmente dispuestos. Es decir, que estas serían las características nucleares de esta especie. La forma vegetativa o forma móvil o trofozoito, como le llamamos, tiene un tamaño de 20 micras a 40 micras de diámetro y cuando está móvil emite un pseudópodo amplio, hialino y transparente, que se proyecta como un saco herniario hacia el exterior de la célula. Este pseudópodo es unidireccional. Los trofozoitos en fresco muestran eritrocitos fagocitados y difícilmente se ve el núcleo. Con Lugol se puede observar el núcleo con cromatina periférica y también el nucleolo o el cariosoma que le llamamos. En el caso de la forma no invasiva, que es Entamoeba dispar, no tiene eritrocitos fagocitados, pero presenta morfología igual. O sea de que esta ha sido la característica que podemos decir de que en el caso de Entamoeba dispar, que es la forma no patógena, no presenta eritrocitos fagocitados. En el caso de Entamoeba histolítica sí se observa que presenta eritrocitos fagocitados. También hay una forma de transición o llamada prequiste. El prequiste es redondeado u ovoide, tiene un tamaño de 10 micras a 20 micras de diámetro, es inmóvil, con una membrana quística en vía de formación. No presenta inclusiones citoplasmáticas, pero ocasionalmente podemos observar que hay cuerpos cromatoidales y también se ha visto que hay una vacuola de glucógeno. El quiste mide de 10 micras a 18 micras, es redondeado y posee una cubierta gruesa. En su interior se pueden observar de 1 a 4 núcleos. Significa que Entamoeba histolítica va a presentar de 1 a 4 núcleos. A veces se observa tanto en fresco como coloreados los cuerpos cromatoidales. Estos cuerpos cromatoidales van a tener la característica que van a presentar una forma cilíndrica, pero los extremos van a ser redondeados. Y si nosotros observáramos quistes más pequeños, es decir, unos quistes que tengan un tamaño menos de 10 micras, en este caso corresponden a una especie llamada Entamoeba harmani, que es una ameba no patógena, pero generalmente presenta las mismas características morfológicas que Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, solamente que es el tamaño. En la siguiente imagen podemos observar los trofozoitos de Entamoeba histolítica y todo esto que ustedes observan aquí son los eritrocitos que están fagocitados. Igual aquí también son trofozoitos y recordemos que aquí, ¿verdad?, es donde van a presentar lo que es el pseudópodo. En esta parte aquí, siempre del ectoplasma. Observamos nuevamente una imagen de trofozoito. Aquí podemos observar nosotros lo que son las características nucleares, que nos dice que presenta un cariosoma céntrico y una cromatina dispuesta en masas regulares. Aquí podemos observar cómo van saliendo varios pseudópodos. Miren aquí, de un trofozoito. Y aquí tenemos el núcleo. Esta es una imagen en la cual es una preparación. Es un montaje, mejor dicho, ¿verdad?, al fresco, donde se puede evidenciar los trofozoitos de Entamoeba histolítica. Aquí podemos ver también, esto que vemos aquí son los glóbulos rojos fagocitados. Ahora bien, nos hacemos una pregunta. Si desde el punto de vista morfológico el trofozoito es distinto del quiste, ya sabemos que un trofozoito tiene una forma móvil, ¿verdad? Y presenta otras características totalmente diferentes a lo que es un quiste. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que este trofozoito evoluciona a la siguiente fase? Vamos ahora a contestar este interrogante.
El trofozoito se halla en un ambiente favorable, en el cual el pH se aproxima a 7. La temperatura es de unos 37 grados, existe suficiente hidratación y se dispone de todos los nutrimentos necesarios. Pero cuando este trofozoito no encuentra alguno de estos factores ambientales que le favorecen, entonces este trofozoito comienza a redondearse y comienza a sintetizar un polisacárido constituido por N-acetilglucosamina, que es la quitina. Esta quitina empieza a depositarse sobre su superficie y en consecuencia lo que ocurre es que se detiene la reproducción y se detienen también los movimientos. Y por eso es que luego se transforma a lo que es un prequiste. Luego del prequiste se transforma a un quiste inmaduro con un núcleo, luego a un quiste inmaduro binucleado, es decir, con 2 núcleos, hasta luego terminar, ¿verdad?, su madurez, y ya aquí podemos observar que hay 4 núcleos. Entonces, así es como se transforma un trofozoito a la fase de prequiste y luego terminará lo que es la fase de quiste maduro. Luego en esta imagen pueden observar también un trofozoito de entamoeba histolítica. Observen las características nucleares que presenta y luego aquí pues va, ¿verdad?, todo lo que es la transformación de ellos, y aquí podemos observar lo que es los cuerpos cromatoidales, que en este caso nos dice que son cilíndricos y presentan sus extremos redondeados. Observamos aquí en este caso un quiste de entamoeba histolítica que ha sido coloreado con Lugol, y aquí pueden ver ustedes las barras cromatoidales y aquí podemos ver lo que es el núcleo. Aquí podemos observar un trofozoito y luego aquí un quiste con 2 núcleos. En esta imagen podemos observar la división que ocurre en lo que son los quistes. Aquí podemos ir viendo cómo es que se va dando esta división nuclear. Aquí hay otro quiste de entamoeba histolítica. Vean, la membrana quística es bien definida y podemos observar que aquí hay un solo núcleo, y ustedes pueden aquí ir notando cómo refringe lo que es esa cromatina regular, dispuestas en masas regulares. Ahora bien, vamos a la parte de lo que es el ciclo de vida. Un ciclo evolutivo es el conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un parásito durante todo su desarrollo. Así que veremos en este momento cómo es el ciclo de vida de entamoeba histolítica. Primero, lo que es el trofozoito de entamoeba histolítica se encuentra en la luz del colon, o puede ser que esté invadiendo la pared intestinal. Ahí en esa parte va a empezar a reproducirse por división binaria simple. En la luz del intestino, estos trofozoitos van a eliminar esas vacuolas alimenticias y las demás inclusiones intracitoplasmáticas que ellos poseen, se van a inmovilizar y van a formar los prequistes. Estos prequistes adquieren una cubierta y son los que van a dar origen a los quistes inmaduros con un núcleo, los cuales continúan su desarrollo hasta los típicos quistes tetranucleados. En las materias fecales humanas se pueden encontrar trofozoitos, podemos encontrar prequistes y podemos encontrar quistes también. Sin embargo, los 2 primeros mueren por acción de los agentes físicos externos y en caso de ser ingeridos son destruidos por el jugo gástrico. Solamente los quistes son infectantes por vía oral. Así que nosotros debemos de conocer
que la fase infectante de entamoeba histolítica, es decir, que para que a mí me dé una amebosis, yo lo que debo de ingerir son los quistes. Pero las fases diagnósticas, es decir, las fases que nosotros podemos observar en un examen general de heces, nosotros podemos encontrar trofozoitos, podemos encontrar prequistes y podemos encontrar quistes también. Estos quistes llegan a la boca para iniciar la infección. Una vez que son ingeridos, sufren acción de los jugos digestivos. Estos jugos digestivos lo que hacen debilitan la pared de estos quistes y en el intestino delgado se van a romper y van a dar origen a lo que son trofozoitos. Entamoeba histolítica también presenta mecanismos mediante los cuales son capaces, ¿verdad?, de producir ulceraciones en el colon, y estos mecanismos son los siguientes. Entamoeba histolítica invade la mucosa. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una acción de una lectina de adherencia. Esas lectinas son moléculas, ¿cómo les puedo decir? Son moléculas centrales que en este caso participan o tienen un papel muy importante en el proceso de colonización de lo que es entamoeba histolítica. Son factores importantes en la adherencia al epitelio intestinal. Entonces, en este caso, entamoeba histolítica lo que hace es que, ¿cómo invade a la mucosa? Lo hace por medio de una lectina de adherencia o adhesina. Y esta lectina de adherencia o adhesina presenta una gran afinidad por la galactosa, la cual es abundante en las células del colon. Presenta también factores de virulencia. ¿Cuáles son los factores de virulencia de entamoeba histolítica? Las lectinas, las proteinasas, que lo que hacen es que degradan la elastina, el colágeno y también la matriz celular. Esas proteinasas son enzimas que catalizan la división de las uniones peptídicas de las proteínas. Formación de úlceras. Los trofozoitos se abren paso entre las células de la mucosa mediante una colagenasa que destruye los puentes intercelulares. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta entamoeba histolítica? Tenemos en este caso la amebosis asintomática. Es la forma de amebosis no invasiva y se diagnostica por medio del examen general de heces, que revelará únicamente la presencia de quistes. Y en este caso se refiere a los portadores sanos y son la principal fuente de diseminación de la infección. ¿Por qué? Porque esta persona presenta los quistes, pero no presenta ningún síntoma clínico. Entonces, son los principales que contribuyen a que se disemine esta infección. Existe también una amebosis intestinal invasiva. En este caso, se presenta cuando hay invasión de los trofozoitos a la pared del colon, con producción de lesiones, y puede tener dos formas. Puede haber una amebosis intestinal crónica y puede también haber una amebosis intestinal aguda. Veamos cómo es la amebosis crónica, o llamada también colitis amebiana no disentérica. Está caracterizada principalmente por dolor abdominal. Pueden haber cambios en el ritmo de la defecación, principalmente diarrea, presencia ocasional de moco y rara vez sangre en las heces. El dolor es en forma de retortijón, el cual se acentúa
antes y durante la defecación. O sea que la persona presenta el dolor antes y durante la defecación. Puede presentarse sensación de llenura, náuseas, distensión abdominal, puede haber flatulencia y puede haber borborismos. Borborismos son los ruidos intestinales producidos por el movimiento de los gases, por el movimiento de líquidos a través del intestino. Tenemos también la amebosis aguda o llamada colitis amebiana disentérica. Tiene como principal síntoma la presencia de un gran número de evacuaciones intestinales. Al principio, estas evacuaciones son abundantes y blandas, luego de menor volumen, pero se presenta con moco y sangre. El paciente experimenta necesidad de defecación con mucho esfuerzo. A este síntoma se le llama pujo. La evacuación al pasar por el ano provoca una sensación de quemazón o una sensación de desgarramiento y en el recto persiste un espasmo que produce la necesidad de una nueva evacuación. A este síntoma se le llama tenesmo. Existe también un cuadro llamado colitis amebiana fulminante. Cuando hay una colitis amebiana fulminante, el paciente presenta dolor abdominal, diarrea, tenesmo, que hablábamos anteriormente que era el tenesmo, vómito, anorexia y enflaquecimiento. Y con frecuencia pueden haber también infecciones bacterianas sobreagregadas. O sea que además de tener lo que es el parásito, puede haber también a la vez una infección bacteriana. ¿Cuáles serían las complicaciones en la amebosis? Tenemos el caso de la amebosis perforada. El signo característico de que ha ocurrido una perforación es cuando se presenta una atonía del esfínter rectal. ¿Qué pasa en este caso? Hay salida espontánea de material mucosanguinolento con abundantes trofozoitos. Puede haber también un ameboma. Un ameboma es una masa dolorosa, palpable, de tamaño variable, localizada más frecuentemente en ciegos, sigmoides y recto. Otra complicación de la amebosis puede ser una apendicitis causada por entamoeba histolítica. Aquí vemos, ¿verdad? Aquí esto que vemos aquí es un ameboma. Esto pues es a través de una endoscopía que lo han visto. Amebosis extraintestinales, es decir que no solamente entamoeba histolítica va a causar amebosis intraintestinales, sino que van a haber también extraintestinales. Aquí en este caso tenemos en primer lugar al absceso hepático amebiano. Un absceso hepático amebiano, la puerta de entrada es el intestino grueso. Que este intestino grueso pues ha sufrido una invasión por entamoeba histolítica y por vía porta va a llevar a los parásitos a lo que es el hígado. Luego tenemos una amebosis pleuropulmonar. Esta se va a presentar como consecuencia de la ruptura de un absceso hepático amebiano a través del diafragma y muy raro por diseminación hematógena. Aquí vemos un absceso hepático amebiano y la sintomatología corresponde a tos, a expectoración, disnea y el paciente elimina un contenido necrótico color chocolate por vía bronquial. Puede haber fiebre, puede haber signos de derrame o consolidación pulmonar y malestar general. También existe la amebosis cutánea y de mucosas. Se presenta en los casos avanzados de amebosis intestinal aguda en pacientes que tienen poca higiene o en pacientes en estado de coma o en enfermos mentales. En este caso, la rectitis amebiana puede diseminarse al ano
y a la piel que lo rodea. Y aquí podemos ver en estas imágenes las lesiones cutáneas, o sea que no simplemente, ¿verdad? Entamoeba histolítica es que nos va a dar un dolor de estómago, nos va a dar náuseas, nos va a dar vómitos, nos puede dar enflaquecimiento, no. También entamoeba histolítica puede causar lo que son estas afecciones extraintestinales. Aquí vemos la lesión de las cutáneas. Aquí podemos observar también otra lesión cutánea. Vean en este caso y aquí también. Puede existir un absceso cerebral amibiano. En este caso se da por una diseminación hematógena y usualmente hace parte de una amebosis hematógena. El diagnóstico del laboratorio. ¿Cómo es que se va a diagnosticar entamoeba histolítica? Primero, debe de hacerse un diagnóstico diferencial. Debe de hacerse un diagnóstico diferencial de todas aquellas bacterias que puedan producir cuadros de disentería. Por ejemplo, diarreas producidas por Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, o también poder diferenciarla de un rotavirus, diarrea por Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, o también diferenciar aquellas diarreas de origen parasitario, como lo es Giardia lamblia y también Balantidium coli. Recolección y conservación de la muestra fecal. Cuando la muestra es líquida, se supone que tenga trofozoitos. ¿Por qué es esto así? Recordemos que los trofozoitos, ellos abundan siempre en aquellas muestras que contengan suficiente agua. Y como una muestra líquida contiene aproximadamente el 90% de agua. Por eso es que nos dice de que en una muestra líquida es más fácil encontrar lo que es la fase de trofozoito y por lo tanto es la que debe de examinarse lo más pronto posible. Una precaución es que una muestra de heces que le llegue al laboratorio no debe de estar contaminada con orina. ¿Por qué? Porque ese pH ácido les va a matar lo que son las formas de trofozoito. Ahora bien, el examen coprológico. El examen coprológico ustedes van a poder visualizar si hay presencia de sangre, si hay presencia de moco y van a tomar de la porción mucosa para poder hacer el examen microscópico. Es decir, que si a mí me llega una muestra de heces y yo le veo que tiene moco y sangre, es de esa porción de donde yo voy a tomar para hacer mi montaje al fresco. La consistencia también la vamos a notar, ¿verdad? La vamos a observar, vamos a ver si es sólida, si es blanda o si es líquida. El examen microscópico pues es el método más sencillo para poder diagnosticar a entamoeba histolítica. Pueden hacerse biopsias. Esto más que todo es haciendo cortes histológicos de úlceras amebianas intestinales y donde puede ser posible identificar a entamoeba histolítica utilizando la coloración llamada hematoxilina eosina. Hay también pruebas inmunológicas en las cuales se identifican anticuerpos, enzimas o antígenos amebianos. Pueden haber también pruebas serológicas. Hay cultivos e inoculaciones también que más que todo se hacen en laboratorios especializados donde preparan antígenos para estudios bioquímicos, farmacológicos o inmunológicos. ¿Qué tratamiento se le da a las personas con amebosis? El tratamiento es tinidazol, secnidazol, metronidazol, ornidazol y también está la nitazoxanida. Muy bien, vamos a pasar ahora al siguiente género, el género Blastocystis. Es el causante de la enfermedad llamada blastocistosis. La blastocistosis humana es una infección que se considera causada por el protozoario Blastocystis hominis, el cual durante muchas décadas fue considerado como una levadura. Anteriormente a Blastocystis hominis
Se le consideraba que era una levadura y por lo tanto no se reportaba. Pero con el transcurso del tiempo se fueron presentando casos en los cuales los pacientes presentaban diarrea, presentaban dolor abdominal y lo que se miraba al microscopio era Blastocystis hominis. Entonces empezaron a darle importancia, ¿verdad?, por ser un productor de diarrea también. Según Cavalier y Smith, en el año de 1998, ellos fueron y comenzaron con lo que fue la clasificación taxonómica de Blastocystis hominis. Y Blastocystis hominis es conocido dentro de una nueva clase llamada Blastocystean. Pertenece al subfilum llamado Opalina, al subreino Chromobiota y al reino llamado Chromista. No es muy frecuente su infección, pero es de suma importancia pues se asocia a una variedad de signos y síntomas, pero más comúnmente diarrea. Y se piensa que es una zoonosis y que diversas especies del género Blastocystis pueden llegar a infectar animales como ratas, cerdos, aves y desde luego al ser humano. Presenta 4 fases en su desarrollo. Va a presentar una fase vacuolar que se le llama cuerpo central. Esta fase vacuolar es de forma esférica, mide de 2 a 200 milímetros de diámetro. La mayor parte del cuerpo está formada por una gran vacuola, de ahí viene su nombre, que aunque no se sabe con precisión su función, se piensa que puede servir como almacén de energía y muy probablemente a base de carbohidratos. Blastocystis hominis presenta también una fase ameboide. Esta fase ameboide puede adquirir varias formas y al desplazarse proyecta parte de su citoplasma, lo que se conoce como pseudópodos. Se pueden identificar a partir de heces diarreicas. Presenta también una fase granular. La fase granular es idéntica a la fase vacuolar, excepto que en la cual, ¿verdad?, lo que van a observarse son gránulos dentro de la vacuola y el citoplasma. Los gránulos pueden ser de tipo metabólico, pueden ser lipídicos o pueden ser de tipo reproductivo. Y la fase que nosotros encontramos con más frecuencia y es la que se reporta siempre es la fase de quiste. La fase quística es la más pequeña de las 4, pero es la que más resiste, incluso resiste lo que es el pH gástrico. Tiene una pared quística multicapas. Se piensa que este es el que transmite, pues resiste a temperatura ambiental por 19 días, o sea, de que se piensa que esta sería la fase infectante, la fase quística. Aquí podemos observar la fase vacuolar que nos dice que presenta una gran vacuola en su interior que ocupa casi la mayor parte. La fase granular que es similar a la vacuolar, solamente que esta presenta gránulos. Aquí está la fase quística, esto que vemos aquí es la fase quística. Aquí también vemos un quiste de blastocystis, todos estos. Es la más pequeña y es la más frecuente observar. Y aquí está pues la forma ameboide, en la cual también se ha logrado ver que presenta lo que son los pseudópodos. Aquí podemos ver los quistes de blastocystis coloreados con Lugol y aquí los vemos con solución salina. Estas serían fases vacuolares. El ciclo de vida. Pues el ciclo de vida se conoce que la infección humana se adquiere por contaminación fecal a partir de otras personas o reservorios. La forma infectante aún no está claramente definida, pero lo más aceptado es que está constituida por quistes de pared dura. Entonces el ciclo de vida aún todavía no está muy definido, solo se sabe, ¿verdad?, que la fase infectante en este caso sería el quiste. Hablaremos de la siguiente ameba llamada Dientamoeba fragilis. Algunos autores la consideran como una ameba intestinal no patógena, mientras que otros le atribuyen la capacidad de producir diarrea. Por eso es que mejor la
colocamos en esta clase, ¿verdad?, donde estamos hablando de las amebas patógenas, porque se ha visto que Dientamoeba fragilis también es productora de diarrea. No se conocen formas quísticas, es decir, que para Dientamoeba fragilis solo va a existir la fase de trofozoito, el cual va a medir de 6 a 12 micras, tiene generalmente 2 núcleos que no se observan en fresco y que al coloreado se puede mostrar que el cariosoma está formado por 4 a 8 granos de cromatina. No existe cromatina en la membrana nuclear. La importancia de esta ameba es esto, que conozcamos nosotros que solo hay fase de trofozoito, ese trofozoito tiene 2 núcleos y esto, ¿verdad?, que es aquella en la cual el cariosoma está formada por 4 a 8 granos de cromatina. Los sautópodos son amplios, aparecen en un solo lado y no le confieren movimiento activo. En el endoplasma se encuentran bacterias, vacuolas, inclusiones y se han descrito formas flageladas. Fíjense que han habido estudios en los cuales han observado que hay una forma de Dientamoeba fragilis que presentan flagelos y algunos autores también la incluyen dentro de ameboflagelados. ¿Cómo es la transmisión? El mecanismo de transmisión continúa siendo hoy en día un objeto de debate. ¿Por qué? Porque si hay ausencia de forma quística y el hecho de que el trofozoito sobrevive muy poco tiempo fuera del hospedador, hace poco probable la transmisión fecal-oral. Pero aquí viene lo curioso de esta ameba, y es que estudios epidemiológicos con pacientes infectados con Dientamoeba fragilis y Enterobio vermicularis, es decir, que han presentado ambos parásitos al mismo tiempo, han podido permitir que la incidencia de coinfección, es decir, aquí cuando hablamos de coinfección es que tiene Enterobio vermicularis, pero también tiene Dientamoeba fragilis. La incidencia de coinfección por ambas especies es 20 veces superior a la incidencia que cabría esperar por simple azar. Es decir, de que los casos que se han observado es en los cuales están presentes estos dos parásitos. Además, se ha visto un hallazgo de pequeñas estructuras ameboides en el interior de los huevos de oxiuro. O sea, de que en los huevos de los oxiuros del Enterobio vermicularis, ¿verdad?, ahí se han observado pequeñas estructuras ameboides correspondientes a Dientamoeba fragilis, que por estudios de punto isoeléctrico han resultado ser formas mono y binucleadas de Dientamoeba fragilis, y que no son observadas en ausencia de este protozoo, así como las exitosas autoinfecciones experimentales hacen pensar que Enterobio vermicularis es el que puede actuar como transportador de Dientamoeba fragilis. Muy bien, aquí vamos a observar en este caso unos trofozoitos coloreados de Dientamoeba fragilis. Aquí podemos observar los dos núcleos, pero en aquí yo quiero que ustedes puedan identificar que está el trofozoito de Dientamoeba fragilis, pero aquí pueden ver que están los dos núcleos y ahí se observan los 4 granos de cromatina que nos dice lo que es la teoría. Pueden haber unos en los cuales se observen 4, pueden haber otros en los cuales se pueden observar hasta 8 granos de cromatina. Aquí podemos observarlo también, los gránulos de cromatina. Aquí está lo que es el núcleo y aquí están los gránulos de cromatina.